Maestra y compañeros, mi equipo y yo les hablaremos sobre la gobernatura de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. La movilidad de masas se presentó con diversos movimientos sociales, entre los cuales destacan el movimiento social del 2 de octubre de 1968, el cual tuvo como constantes la crítica y la contestación a las formas de autoridad social y política establecida, como sentido de la acción política, un llamado a la libertad. En este participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de México, y también participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales de la Ciudad de México. Otro movimiento fue el de los médicos, los cuales exigían mejores sueldos. Cuando ellos se resistieron, se usó granaderos para desalojarlos del Hospital 20 de Noviembre. Otro movimiento fue el de los ferrocarrileros, en pie de lucha por un aumento salarial de 350 pesos. Otro de los movimientos sociales fue el asalto militar al internado del Politécnico de 1956, en el cual los estudiantes iniciaron una huelga demandando la promulgación de una ley orgánica, la construcción de la ciudad politécnica de Zacatenco y la formación de comisiones mixtas de estudiantes y maestros para revisar los planes de estudio. El populismo en la gobernatura de Díaz Ordaz se ve reflejado porque Díaz Ordaz es un presidente recordado por la responsabilidad como jefe de Estado cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco. Aceptó la responsabilidad cabal sobre el suceso del 2 de octubre del 68 en su informe de gobierno, en el cual hubo un despliegue militar del gobierno para callar las protestas estudiantiles que arrojó centenares de muertos y heridos. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en la Ciudad de México, Puebla, y murió el 15 de julio de 1979. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Las personas cercanas a él han dicho que como presidente Díaz Ordaz era tan obsesivo como con la disciplina y el orden que día con día mantenía hasta los mínimos detalles controlados. El gobernador y cacique poblano Maximino Ávila Camacho fue quien impulsó su carrera política, primero al nombrarlo vicerrector de la Universidad de Puebla y luego como secretario de gobierno en la administración del gobernador Gonzalo Bautista Castillo, sucesor de Maximino. Con el respaldo de Maximino logró convertirse en diputado federal y en senador. En el Congreso coincidió con Adolfo López Mateos, quien el 1 de diciembre de 1958 asumió la presidencia y quien lo designó secretario de Gobernación, su mano derecha, negociador y en su ausencia y virtual sucesor. En cuanto al gasto público, Gustavo Díaz Ordaz afirmó que el desarrollo de la nación se centraba en la utilización de los recursos naturales e hizo que el mercado interno mexicano fuera más fuerte. Se dividió en sector manufacturero, como industrias de calzado, empresas editoriales, industrias de alimentos, industrias de muebles, tabaco y autos. En construcción, como la ampliación de la infraestructura hidráulica, obras de irrigación. Las obras de irrigación son canales de agua que tienen como fin garantizar que el agua llegue al cultivo en cantidad y frecuencia necesaria, para así cubrir las necesidades hídricas. En sector industrial, se centró bastante en la industrialización rural, como tractores, cómo se va a modificar con la nueva tecnología. Creación de escuelas. Se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para así formar profesores con actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. Se creó la educación secundaria por medio de la televisión, la telesecundaria, en 1968. Se aumentó el subsidio a las universidades. Benefactor. En 1965, la alfabetización es por medio de la televisión. En 1968, usó el procedimiento didáctico Aprender Haciendo. El 22 de diciembre de 1969, se decretó el derecho de voto a los jóvenes mexicanos a partir de los 18 años. Antes era a los 21. El 1 de mayo de 1970, el presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo. Creó la Reforma Agraria Integral, la cual
busca igualdad de hombres y mujeres en el acceso a la tierra. Planteó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, en el cual se vería el incremento en la eficiencia de los servicios médicos, la ampliación de los servicios de saneamiento físico y la incorporación de los trabajadores urbanos a los beneficios de la seguridad social, así como la posibilidad de hacer llegar a los campesinos el servicio de salud. Gustavo Díaz Ordaz explicó en su tercer informe que procuraría acentuar el sentido social, fomentando numerosas pequeñas inversiones para las comunidades rurales y poblacionales de bajos ingresos, por medio de las obras de pequeña irrigación, electrificación rural, centros asistenciales y de salud, escuelas, viviendas, agua potable, saneamiento ambiental y nuevos caminos para dar salida a los productos regionales. Además de que explicó que las inversiones públicas buscan un adecuado equilibrio entre el desarrollo social y económico. Se canalizan mayores recursos al fomento agropecuario y pesquero y se ejecuta el más amplio programa de riego, dentro del que destaca el Plan Nacional de Pequeña Irrigación. Para 1965, el aumento de producción real de bienes y servicios fue de 5.4%, extraordinario si se atiende a las condiciones en el año. Para 1966 se logró que fuera de 7.5% y se calcula que en ese año sería de la misma proporción. En 1967, las inversiones públicas continuaron creciendo hasta llegar al monto mayor en la historia del país. El aumento de la cuota de México en el Fondo Monetario Internacional y sólida posición de los pagos al exterior permitió que ese organismo usara 293.750.000 pesos mexicanos en operaciones de préstamos para Brasil, Chile y Colombia, y que estarían aseguradas la estabilidad del peso mexicano y su libre convertibilidad. La política restrictiva es un tipo de política monetaria que persigue la reducción de la oferta monetaria en un país o territorio. En pocas palabras, hace disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía de un país. La política restrictiva que hubo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue que la deuda interior aumentó en el 85.2% y la deuda exterior fue de 14.8%. El Producto Interno Bruto se mantuvo en un crecimiento del 6 y 8%. Pese a ese dicho crecimiento se manifestó el desempleo. La política expansiva es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos principales, que es el aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajas de impuestos. La política expansiva que se llevó a cabo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue por medio del desarrollo estabilizado, que en México desarrollaría los aspectos como económicos, sociales y políticos, y se desarrolló más la parte del sector secundario, que es la producción. Considero que es una política fiscal expansiva porque se habla del gran impulso y desarrollo de obras públicas, que son las construcciones de presas y creación del metro en México, además de que se firmó el famoso Tratado de Tlatelolco, que consistía en la proscripción de las armas nucleares en América Latina. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz alcanzó los 130 millones de pesos más que en el gobierno de Adolfo López Mateos. Su inversión extranjera fue de 124 millones de dólares en 1950 a 323 millones de dólares en 1970, provenientes de Estados Unidos. En 1970 adeudó a Estados Unidos 53.285 pesos. En decretos del 8 y 17 de diciembre de 1965 se introdujeron restricciones para las funciones de crédito y el 30 de junio de 1970 se incorporaron industrias semibásicas al régimen de propiedad nacional. Las autoridades estadounidenses tuvieron una idea con el propósito de que los países latinoamericanos suscribieran acuerdos bilaterales, pero fue rechazado en Norteamérica y en las naciones de la región fue aceptado. Pareció abandonarse la confianza que se manifestó Gustavo Díaz Ordaz en su toma de posesión al afirmar que si en lo interno había tenido éxito, no había motivo para no tener las mismas esperanzas en la regulación del comercio y cooperación financiera.